Mi nuera Andrea comenzó a traerme comida todos los días hace un mes. Guisos caseros, sopas calientes, postres deliciosos. Quiero cuidarte, suegrita, decía con una sonrisa. A tu edad necesitas alimentarte bien. Yo estaba tan conmovida por su atención que comía todo con gratitud. Pero algo extraño empezó a pasar. Cada día me sentía más débil, más confundida, olvidaba cosas simples, me costaba caminar. Un día mi vecina Rosa, que es enfermera, vino a visitarme. Vio el plato de comida que Andrea acababa de traer y me pidió probarlo. Le di una cucharada. Su cara cambió completamente. Dejó el plato, me miró con los ojos llenos de terror y salió corriendo de mi casa gritando que llamaría a la policía. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento de terror. Un mes antes de que Rosa saliera corriendo de mi casa, yo era una mujer diferente. No completamente sana, claro. A los 65 años, una ya tiene sus achaques, pero podía hacer mi vida normal. Subía las escaleras de mi casa sin problema. Caminaba al mercado 3 veces por semana. Cocinaba mis propios alimentos. Tenía una vida tranquila, sencilla, pero era mía. Y entonces, Andrea empezó con las visitas. Al principio pensé que era un gesto hermoso de su parte. Mi nuera nunca había sido especialmente cariñosa conmigo, pero de repente aparecía en mi puerta con recipientes llenos de comida humeante. Suegrita, hice de más y pensé en ti, decía. Yo aceptaba agradecida porque, siendo honesta, la soledad pesa. Desde que Fernando murió hace 8 años, esta casa se siente demasiado grande y demasiado silenciosa. Así que cuando Andrea empezó a venir todos los días con comida, me sentí acompañada, querida, importante para alguien. Comía cada bocado, pensando que finalmente tenía a alguien que se preocupaba por esta vieja. Pero después de 2 semanas, empecé a notar cambios en mi cuerpo. Al principio eran cosas pequeñas que atribuía a la edad. Me costaba más levantarme de la cama por las mañanas, sentía las piernas pesadas, como si cargara sacos de cemento. Pensé que tal vez había dormido mal, que el colchón ya estaba viejo. Luego empezaron los olvidos. Un día me paré frente a la estufa sin recordar para qué había ido a la cocina. Me quedé ahí parada, mirando las hornillas apagadas, con la mente completamente en blanco. Cuando finalmente recordé que quería hacer té, ya habían pasado 10 minutos. Me asusté, pero me dije a mí misma que era normal, que a mi edad la memoria falla. Al tercer semana ya no podía negar que algo estaba terriblemente mal. Intenté subir las escaleras para cambiar las sábanas de mi cama y tuve que detenerme 3 veces, agarrándome de la pared, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Mis manos temblaban constantemente. Cuando intentaba coser un botón, la aguja se movía tanto que no lograba enhebrar el hilo. Dejé de invitar a mis vecinas a tomar café porque me daba vergüenza que me vieran así, tan deteriorada. Empecé a perder peso de forma alarmante. La ropa me quedaba suelta. Los anillos se me caían de los dedos. En 3 semanas perdí 8 kilos. 8 kilos que no podía permitirme perder porque ya era delgada. Mi reflejo en el espejo me asustaba. Veía a una anciana demacrada, con ojeras profundas, la piel grisácea. Parecía que había envejecido 20 años en menos de un mes. Don Mario, el tendero de la esquina, me lo dijo sin rodeos. «Señora Margarita, ¿está enferma? Se ve muy mal». Yo no sabía qué responderle. ¿Cómo explicarle que no entendía qué me estaba pasando? Los dolores de estómago se volvieron constantes. Cada comida, sin importar qué fuera, me provocaba náuseas y retortijones. Pasaba horas en el baño, doblada de dolor.
Andrea me decía que tal vez era gastritis, que debía comer cosas suaves, y yo le creía. Ella seguía trayendo sus platillos especiales. «Te hice caldo de pollo sin grasa, suegrita, eso te caerá bien», decía con esa voz dulce que ahora, pensándolo bien, me suena tan falsa. Yo comía su caldo, su arroz, sus guisos, y cada vez me sentía peor. Pero jamás sospeché de la comida. ¿Cómo iba a sospechar? Era comida hecha con las manos de mi nuera, la esposa de mi hijo, la mujer que supuestamente me quería cuidar. La visión también empezó a fallarme. Todo se veía borroso, como si mirara a través de un cristal empañado. Intenté leer el periódico y las letras se movían, bailaban en la página. Pensé que necesitaba lentes nuevos, pero cuando intenté ir al oculista, me sentía tan mareada que tuve que regresar a casa. No podía caminar 2 cuadras sin sentir que me iba a desmayar. Y lo peor de todo era la confusión mental. Había días en que no recordaba si había desayunado o no. Perdía conversaciones enteras. Mi vecina Carmen venía a visitarme por la tarde y yo no recordaba que había estado ahí por la mañana. Ella me miraba preocupada y me preguntaba si me sentía bien. «Estoy un poco cansada», le respondía, pero por dentro sentía un terror creciente. ¿Me estaría dando demencia? ¿Alzheimer? Fernando había muerto lúcido hasta el último día, pero yo conocía casos de personas que perdían la cabeza poco a poco. ¿Sería mi turno? A veces me perdía dentro de mi propia casa. Me paraba en el pasillo sin saber si iba hacia mi cuarto o hacia la cocina. Una tarde salí a la tienda de don Mario, donde he ido durante 30 años, y no encontraba el camino de regreso. Tuve que preguntarle a un vecino dónde quedaba mi calle. Me sentía humillada, asustada, perdida en todos los sentidos. Javier y Andrea empezaron a hablarme de residencias para ancianos. «Mamá, no puedes seguir viviendo sola así», decía mi hijo con preocupación fingida. «Mira cómo estás. Te caes, olvidas las cosas, no comes bien». Andrea agregaba con esa voz melosa que usaba conmigo. «Suegrita, en una residencia tendrías enfermeras todo el tiempo. No estarías sola, te cuidarían». Pero yo no quería irme de mi casa. Esta casa la construimos Fernando y yo con tanto esfuerzo. Aquí crecieron mis recuerdos, aquí viví momentos felices. La idea de terminar en un asilo me aterraba. Prefería morir en mi propia cama que en una habitación compartida con extraños. Pero cada día me costaba más defenderme. Mi voz salía débil. Mis argumentos se perdían en mi mente confusa. Empezaba a creer que tal vez ellos tenían razón, que tal vez ya no podía cuidarme sola. Cada vez que tenía una cita médica, me sentía demasiado débil para ir. Me despertaba ese día con un cansancio aplastante, como si mi cuerpo pesara toneladas. Andrea siempre ofrecía quedarse conmigo. «Descansa, suegrita. Yo te traeré tus medicinas si el doctor las receta. No te preocupes por nada». Y yo aceptaba, agradecida de no tener que salir, de poder quedarme en mi cama. No entendía que cada día que pasaba sin ver a un doctor era un día más en el que ellos ejecutaban su plan. El día que Rosa vino a visitarme, yo apenas podía mantener una conversación coherente. Ella tocó a mi puerta a media mañana y cuando abrí, vi la expresión de shock en su cara. Rosa y yo somos vecinas desde hace 20 años. Ella me conoce bien. Es enfermera en el Hospital General y tiene esa capacidad de ver más allá de lo obvio. «Margarita, ¿qué te pasó?», me preguntó con genuina preocupación. «Hace 2 semanas te vi y estabas bien. Ahora pareces otra persona». Intenté explicarle, pero mis palabras salían enredadas. Le conté sobre el cansancio, los olvidos, los mareos. Rosa me hacía preguntas específicas. «¿Desde cuándo te sientes así exactamente? ¿Has tomado medicamentos nuevos? ¿Has cambiado tu alimentación?». Fue cuando mencioné a Andrea y la comida diaria que su expresión cambió. Se puso seria, muy seria. «Déjame ver qué comes», me dijo. Yo le mostré el plato que Andrea había traído esa mañana. Arroz con pollo, uno de mis platillos favoritos. Rosa tomó una cucharada y se la llevó a la boca. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. ¿Alguna vez has confiado en alguien con todo tu corazón?
solo para descubrir que esa persona te traicionaba de la manera más cruel? ¿Quién hubiera imaginado que la comida hecha supuestamente con amor escondía un secreto tan oscuro? ¿Qué fue lo que Rosa probó exactamente en ese plato que la hizo salir corriendo aterrada? Continúa conmigo porque lo que descubrió esa tarde fue más siniestro de lo que mi mente confundida podía imaginar. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Pero antes de contarte qué pasó cuando Rosa probó esa comida, necesito que entiendas quién soy y por qué me convertí en blanco de esta pesadilla. Me llamo Margarita, tengo 65 años y enviudé hace 8. Mi esposo Fernando era un hombre trabajador, honesto, que durante 40 años ahorró cada peso que pudo. Cuando murió, me dejó esta casa en una zona céntrica que con los años se ha revalorizado muchísimo. Los agentes inmobiliarios me han dicho que vale alrededor de 3 millones de pesos. Además, Fernando dejó ahorros de 1,5 millones de pesos. No somos ricos, nunca lo fuimos, pero ese dinero representa la seguridad de mi vejez, el respaldo para cualquier emergencia médica, la tranquilidad de saber que no seré una carga para nadie. Tengo un solo hijo, Javier, de 38 años. Lo crié prácticamente sola después de que Fernando murió. Trabajé en 2 empleos para que pudiera estudiar, para darle oportunidades que nosotros no tuvimos. Javier se casó hace 5 años con Andrea, una mujer que desde el principio me pareció fría, calculadora. Pero yo callé porque era la elección de mi hijo y yo quería que fuera feliz. Los problemas comenzaron hace 6 meses. Javier llegó a mi casa una tarde, visiblemente nervioso, y me pidió dinero. 800,000 pesos. Me explicó que su negocio de autos usados estaba quebrando, que tenía deudas acumuladas, que si no conseguía ese dinero perdería todo. Yo lo escuché con el corazón partido. Ver a tu hijo desesperado duele de una forma que no puedo explicar. Pero ese dinero era todo lo que tenía. Era mi vejez, mi seguridad, mi futuro. Hijo, no puedo arriesgar todo lo que tu padre y yo ahorramos durante años, le dije con lágrimas en los ojos. Ese dinero es para emergencias médicas, para vivir mis últimos años con dignidad. No puedo prestártelo. Javier se enojó. Discutimos de una forma en que nunca habíamos discutido. Me dijo cosas que todavía me duelen recordar. De todas formas, algún día todo será mío. ¿Qué diferencia hace si me lo das ahora o después? Gritó antes de irse dando un portazo. Esas palabras se clavaron en mi corazón como puñales. ¿Así veía mi hijo mi herencia? ¿Como algo que ya era suyo y que yo solo estaba retrasando? Después de esa pelea, pasaron semanas sin que Javier me hablara. Yo lloraba todas las noches, sintiéndome culpable, preguntándome si había sido egoísta. Pero algo dentro de mí sabía que había tomado la decisión correcta. Ese dinero no era para salvar negocios fallidos, era para asegurar que yo no terminara en la calle o dependiendo de la caridad de nadie. Y entonces, de la nada, Andrea empezó a visitarme. La mujer que antes apenas me dirigía la palabra, de repente aparecía en mi puerta con sonrisas y comida. Suegrita, sé que tuviste problemas con Javier, pero yo no tengo nada que ver con eso, me decía. Usted es mi familia y quiero cuidarla. Yo, en mi soledad y mi necesidad de afecto, le creí. Pensé que tal vez Andrea era mejor persona de lo que yo había juzgado. Tal vez ella entendía mi posición y quería tender puentes. Qué ingenua fui, qué ciega estuve. Lo que yo no sabía, lo que no podía imaginar ni en mis peores pesadillas, era que Andrea y Javier habían diseñado un plan. Un plan para declararme mentalmente incapaz, tomar control de mi dinero y mis propiedades, y deshacerse de mí de una forma u otra. Y el arma que habían elegido era la comida que yo recibía con gratitud, pensando que finalmente alguien se preocupaba por esta vieja sola. Ahora vuelvo al momento en que Rosa probó la comida de Andrea. Vi cómo la expresión de Rosa cambió en un segundo. Su cara pasó de curiosidad a alarma, luego a horror.
Escupió la comida en una servilleta y me miró con ojos llenos de miedo. «Margarita, ¿todos los días la comida sabe así?», me preguntó con voz temblorosa. Yo no entendía su reacción. «Últimamente toda la comida tiene un sabor raro, medio metálico», admití. Pero pensé que era mi sentido del gusto que estaba fallando, como todo lo demás. Rosa dejó el plato en la mesa como si quemara. Se puso de pie tan rápido que la silla casi se cae. «No comas ni bebas nada más, ¿me entiendes? Nada», me dijo casi gritando. «Voy a llamar a una ambulancia y a la policía ahora mismo». Y salió corriendo de mi casa antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando. Yo me quedé sentada ahí, más confundida que nunca, con el plato de comida frente a mí y el corazón latiendo rápido. ¿Por qué Rosa había reaccionado así? ¿Qué había en la comida? Mi mente confusa intentaba procesar lo que acababa de pasar, pero no lograba conectar los puntos. Apenas 15 minutos después, escuché la llave en la cerradura. Era Andrea con su visita de mediodía, trayendo el almuerzo como siempre. Entró con una sonrisa y un recipiente en las manos. «Suegrita, te traje tu sopa favorita», anunció con esa voz dulce que ahora me ponía los pelos de punta. Miré el recipiente y sentí náuseas. «No tengo hambre, Andrea», le dije. «Me duele mucho el estómago». Ella insistió, acercándose con el recipiente. «Pero, suegrita, tienes que alimentarte. Mírate qué delgada estás. Solo un poquito, ¿sí?». Su insistencia me pareció extraña, casi desesperada. «De verdad no puedo», repetí con más firmeza. Andrea dejó el recipiente en el refrigerador, visiblemente molesta, aunque intentaba ocultarlo. «Está bien, caliéntala cuando tengas hambre entonces», dijo antes de irse. No había pasado ni 5 minutos cuando escuché las sirenas. La ambulancia llegó con Rosa corriendo detrás. 2 paramédicos entraron a mi casa y Rosa les explicó rápidamente la situación. «Esta señora ha sido envenenada sistemáticamente», les dijo. «Miren sus síntomas. Miren cómo está». Los paramédicos me hicieron preguntas rápidas mientras preparaban la camilla. «¿Cuánto tiempo lleva sintiéndose así? ¿Quién le prepara la comida? ¿Ha tenido vómitos, diarrea, confusión?». Yo apenas podía procesar lo que estaba pasando. ¿Envenenada? ¿Yo? Rosa tomó el recipiente que Andrea había dejado y lo puso en una bolsa sellada. «Esto es evidencia», le dijo a uno de los policías que había llegado con la ambulancia. «Necesitan analizarlo». Me subieron a la ambulancia y durante todo el trayecto al hospital yo seguía sin poder creerlo. Envenenada. La palabra daba vueltas en mi cabeza. ¿Quién querría envenenarme? ¿Por qué? En el hospital me hicieron análisis de sangre urgentes. Me pusieron suero intravenoso y me llevaron a una habitación privada. Los doctores entraban y salían con caras serias. Rosa se quedó conmigo todo el tiempo, sosteniéndome la mano. «Vas a estar bien», me repetía. «Te encontré a tiempo». Horas después, un médico entró con los resultados. Era un hombre mayor, con cara de haber visto muchas cosas terribles en su carrera, pero incluso él parecía impactado. «Señora Margarita, los resultados confirman lo que sospechábamos», comenzó. «Su sangre tiene niveles peligrosamente altos de anticoagulantes, específicamente warfarina, en dosis enormes. También encontramos sedantes y trazas de arsénico». Me quedé mirándolo sin comprender del todo. «¿Qué significa eso, doctor?», pregunté con voz débil. «Significa que alguien la ha estado envenenando sistemáticamente durante semanas», respondió con gravedad. La combinación de drogas en su sistema estaba diseñada para debilitarla progresivamente, causar confusión mental, simular demencia. Otra semana más y habría sufrido una hemorragia cerebral o un fallo orgánico múltiple. «Señora, estaba a días de morir». Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Días de morir. Yo, que pensaba que mi cuerpo simplemente se estaba rindiendo a la vejez, estaba siendo asesinada lentamente. Y entonces, como un rompecabezas que finalmente encaja, todo cobró sentido. Andrea. La comida diaria, su insistencia en que comiera todo, su aparición justo después de que me negué a darle dinero a Javier, las conversaciones sobre residencias de ancianos. Todo había sido planeado. «Doctor»,
dije con voz temblorosa. Creo que sé quién me estaba envenenando. Un oficial de policía que había estado esperando afuera entró a tomar mi declaración. Le conté todo. La pelea con Javier por el dinero, las visitas repentinas de Andrea, la comida diaria, los síntomas que fueron empeorando. El oficial anotaba todo con expresión seria. «Vamos a investigar esto a fondo, señora», me aseguró. «Si lo que dice es cierto, estamos hablando de intento de homicidio». Rosa apretó mi mano. Yo comencé a llorar, no de alivio por estar viva, sino de dolor por comprender que mi propio hijo había estado detrás de esto. Mi hijo, el niño que cargué en mi vientre, que crié con tanto amor, había planeado matarme por dinero. ¿Puede el amor de una madre sobrevivir a una traición así de profunda? ¿Qué encontraría la policía cuando investigara a Andrea y Javier? Acompáñame porque lo que descubrieron fue aún más escalofriante que el envenenamiento mismo. La policía actuó rápido. Esa misma noche, varios agentes llegaron a mi casa con una orden de cateo. Rosa había guardado no solo la comida de ese día, sino porciones de los últimos 3 días que por alguna razón había guardado en mi refrigerador. Tal vez un instinto de enfermera le dijo que algo no estaba bien. Cada muestra fue enviada al laboratorio forense. Los resultados llegaron 2 días después y confirmaron la pesadilla. Cada platillo, cada sopa, cada guiso que Andrea me había traído contenía una mezcla letal de medicamentos triturados. Warfarina en dosis que normalmente se usarían para matar ratas. Sedantes que me mantenían en un estado de confusión constante. Y lo más aterrador, pequeñas cantidades de arsénico, el veneno de los asesinos clásicos, administrado en dosis calculadas para no matarme de inmediato, sino para simular un deterioro natural. Un toxicólogo forense me explicó después que la combinación era diabólicamente inteligente. Quien hizo esto sabía exactamente qué estaba haciendo, me dijo. La warfarina adelgaza la sangre y causa sangrados internos. Los sedantes la mantenían confundida y débil. El arsénico causaba los síntomas gastrointestinales y la pérdida de peso. Juntos simulaban perfectamente demencia senil avanzada y deterioro físico rápido. Era el crimen perfecto, porque los síntomas parecían naturales para una mujer de su edad. Mientras yo seguía hospitalizada, recuperándome lentamente con tratamiento de desintoxicación, la policía interrogó a Andrea. Al principio, ella negó todo con una actuación digna de una actriz profesional. Yo solo quería ayudar a mi suegra, sollozaba frente a los detectives. Le cocinaba con amor, con cariño. ¿Cómo pueden acusarme de algo tan horrible? Pero cuando los detectives obtuvieron una orden para registrar su casa, la fachada de Andrea se derrumbó. En un armario del estudio encontraron frascos de warfarina que no estaban prescritos a nadie en la familia. Andrea intentó decir que eran para ratas, pero la cantidad era excesiva para ese propósito. También encontraron arsénico, supuestamente para matar plagas, pero en presentación comercial que no se vende en tiendas comunes. Y lo más condenatorio, encontraron varios frascos de medicamentos psiquiátricos y sedantes robados. Andrea trabajaba como asistente administrativa en una clínica privada. Tenía acceso a las muestras médicas y al inventario de farmacia. Había estado robando medicamentos durante meses. Pero lo que realmente selló su destino fue la computadora. Los investigadores forenses encontraron un historial de búsquedas que helaba la sangre. Andrea había buscado cosas como cómo hacer que una persona parezca con demencia, síntomas de senilidad avanzada, cuánto tarda un envenenamiento lento en matar, cómo declarar a alguien incapacitado mentalmente, dosis letales de warfarina, venenos no detectables. Pero lo más doloroso, lo que terminó de romperme el corazón, fueron los mensajes entre Andrea y Javier. La policía recuperó conversaciones de WhatsApp que habían borrado, pero que los expertos forenses pudieron restaurar. Leí esos mensajes desde mi cama de hospital con lágrimas rodando por mis mejillas. Andrea había escrito hace 3 semanas. Ya lleva 3 semanas con la comida especial. Está muy débil. Apenas puede caminar sin agarrarse de los muebles. Javier respondió:
Perfecto. ¿Cuánto falta para que podamos declarar que tiene demencia? Andrea. El abogado que contacté dice que con un mes más de síntomas evidentes, podemos iniciar el proceso legal para declarar incapacidad mental. Necesitamos al menos 2 testigos que confirmen su estado. Javier. Mis vecinos ya me han preguntado qué le pasa a mi mamá. Puedo pedirles que testifiquen. ¿Y el dinero? Andrea. Una vez que tengamos poder legal sobre ella, podemos hacer lo que queramos. Vender la casa, vaciar las cuentas. Lo primero es pagar tus deudas. Después vemos qué hacer con ella. Javier. ¿La internamos en algún asilo? Andrea. En el más barato que encontremos. Total, ya no va a saber dónde está. Con el estado en que va a quedar, puede durar 1 año más, tal vez 2. Cada palabra era una puñalada. Mi hijo, mi único hijo, hablaba de mí como si fuera un estorbo que había que eliminar, como si mi vida no valiera nada comparada con el dinero que tanto deseaba. Pero el mensaje que más me destrozó fue uno que Javier escribió después de que Andrea expresó dudas. Andrea escribió: ¿y si se recupera? ¿Y si alguien se da cuenta? Javier respondió fríamente: no se va a recuperar. Vas a seguir aumentando la dosis, como dijimos. En 2 meses estará tan mal que nadie dudará que tiene demencia avanzada. Y si alguien pregunta, nosotros somos la familia preocupada que está haciendo todo lo posible por cuidarla. Aumentar la dosis. Mi hijo había dado la orden de envenenarme más, de acelerar mi muerte. El detective que me mostró estos mensajes me miraba con compasión. Señora Margarita, sé que esto es devastador, me dijo suavemente. Pero estas pruebas son suficientes para condenarlos. No van a salirse con la suya. Yo no podía hablar. Solo lloraba, agarrando las sábanas del hospital, sintiendo que todo mi mundo se había derrumbado. El hijo que crié, que eduqué, por el que trabajé hasta agotarme, había decidido que mi muerte era un precio aceptable por 3 millones de pesos. Rosa, que seguía visitándome todos los días, me sostenía mientras yo lloraba. Llora todo lo que necesites, me decía, pero recuerda que estás viva. Ellos no ganaron, pero yo no me sentía victoriosa. Me sentía destruida. ¿Cómo miras a los ojos al hijo que intentó matarte? ¿Qué le dices a alguien que valora el dinero más que tu vida? Lo que vino después fue la confrontación más dolorosa de mi existencia. Con toda la evidencia acumulada, la policía arrestó a Andrea y a Javier. Los cargos eran graves: intento de homicidio premeditado, conspiración para cometer fraude, robo de medicamentos controlados. Yo seguía en el hospital cuando me informaron que Javier había pedido verme. Los doctores me preguntaron si me sentía con fuerzas para esa visita y, aunque cada fibra de mi ser quería decir que no, acepté. Necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba entender cómo el niño que había sido todo mi mundo se había convertido en mi verdugo. La visita fue supervisada por 2 oficiales de policía. Javier entró esposado, con la mirada baja. Cuando finalmente levantó la vista y me vio conectada a sueros, con el rostro demacrado por semanas de envenenamiento, empezó a llorar. «Mamá», dijo con voz quebrada, «yo no quería que llegaras a enfermarte tanto». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Lo miré fijamente, sintiendo una mezcla de dolor, rabia y una tristeza tan profunda que me costaba respirar. «Pero sí querías que me envenenara lo suficiente para robarme», dije con voz firme, a pesar de las lágrimas. «Solo que calcularon mal. Querían que pareciera demencia, pero casi me matan de verdad». Javier se dejó caer en la silla, todavía llorando. «Estoy desesperado, mamá. El negocio, las deudas, los acreedores me amenazan. No sabía qué hacer». «¿Y por eso decidiste matarme lentamente?», pregunté con una calma que no sentía. «¿Tu propia madre? No íbamos a matarte», intentó justificarse. «Solo hacer que parecieras incapaz para tomar control de tu dinero temporalmente». Andrea dijo que sabía las dosis correctas, que no pasaría nada grave. Me reí sin humor, un sonido amargo que me sorprendió a mí misma. «Javier, el toxicólogo me explicó exactamente qué me estaban haciendo».
La combinación de drogas en mi sistema me habría causado una hemorragia cerebral en cuestión de días. Habría muerto, Javier. No inconsciente, no confundida. Muerta. Vi cómo su cara se ponía pálida. Tal vez no había calculado realmente las consecuencias. O tal vez sí lo sabía y simplemente no le importó. Andrea dijo que controlaba las cantidades. Murmuró débilmente. ¿Y tú le creíste? Mi voz subió de tono. ¿Estuviste de acuerdo con envenenar a tu madre porque tu esposa, que no tiene ningún título médico, que estaba robando medicamentos de una clínica, te aseguró que sabía las dosis correctas? El silencio de Javier fue más revelador que cualquier respuesta. No tenía defensa porque sabía que no había defensa posible. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, Javier, para que no te pierdas ni una sola historia. Mensajes entre Andrea y tú. Leí cómo planeaban aumentar la dosis. Leí cómo hablaban de internarme en el asilo más barato después de robarme. Leí cómo calculaban cuánto tiempo más podría vivir en ese estado. Como si fuera ganado esperando el matadero. Javier hundió la cara entre las manos. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. ¿Lo sientes? Repetí con incredulidad. Te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé limpiando casas ajenas para que tú pudieras estudiar en una buena escuela. Trabajé turnos dobles en la fábrica para que tuvieras ropa nueva, libros, una computadora. Me salté comidas para que tú comieras bien. Te di todo, Javier, todo. Y tú me pagaste con veneno en mi comida. Yo sé, mamá, yo sé, sollozaba. Fui un cobarde, fui un monstruo. Fuiste mi hijo, dije con voz quebrada. Eras todo lo que me quedaba en este mundo. Tu padre murió, pero tú estabas aquí. Pensé que al menos tenía a mi hijo. Pero resulta que mi hijo decidió que mi vida valía menos que una casa y un poco de dinero. Javier intentó acercarse, pero los oficiales lo detuvieron. Mamá, por favor, perdóname. Estaba desesperado, no pensaba con claridad. ¿Y en qué momento durante ese mes entero de envenenarme recuperaste la claridad, Javier? Pregunté con dureza. ¿Fue cuando me viste perder 8 kilos? ¿Cuando me viste tan débil que no podía subir escaleras? ¿Cuando Andrea te contó que ya no recordaba cómo encender la estufa? ¿En qué momento de todo ese mes de verme deteriorar pensaste, esto está mal, tengo que detenerlo? No tenía respuesta, porque la verdad era que nunca lo había pensado. Estaba tan enfocado en el dinero, en salvar su negocio fallido, en resolver sus problemas, que había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como un obstáculo. Me viste perdida en mi propia casa, continué, cada palabra saliendo con dolor. Me viste olvidar conversaciones, me viste temblar sin control, y cada vez que Andrea regresaba de envenenarme, tú le preguntabas cuánto faltaba para poder declararme incapaz. No me veías como tu madre sufriendo. Me veías como un trámite pendiente. Las lágrimas de Javier eran reales, pero ya no me conmovían. Había llorado muchas lágrimas de cocodrilo en su vida cuando quería algo. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran las lágrimas de alguien que finalmente entiende la magnitud de lo que hizo, no porque le importe su víctima, sino porque tiene que enfrentar las consecuencias. El oficial me dijo que enfrentarás muchos años de cárcel. Dije finalmente. Parte de mí, la parte que todavía es tu madre, siente dolor por eso. Pero la parte de mí que casi muere por tu culpa, la parte que pasó semanas pensando que estaba perdiendo la cabeza, la parte que se miraba al espejo sin reconocerse, esa parte piensa que es justicia. Me levanté de la cama con dificultad. Los oficiales me ayudaron. Miré a Javier una última vez. No voy a visitarte en la cárcel, Javier. No voy a escribirte cartas. No voy a perdonarte porque el perdón se gana, y tú tomaste ese veneno, lo mezclaste en mi comida, y me viste comerlo día tras día sin decir nada. Eso no es un error. Eso es una elección que hiciste durante 30 días consecutivos. Mamá, por favor, suplicó. Ya no soy tu mamá, respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Una madre es alguien que cuidas, que amas, que proteges. Yo era tu víctima, y ahora solo soy la mujer que sobrevivió a tu intento de asesinato.
Salí de esa habitación sin mirar atrás. Los oficiales me guiaron de vuelta a mi cuarto del hospital. Rosa estaba esperándome y me abrazó mientras yo lloraba. Había dicho todo lo que necesitaba decir, pero no me sentía mejor. Solo me sentía vacía. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Pero esta historia todavía no termina. Faltaba el juicio, la sentencia y mi decisión sobre qué hacer con el resto de mi vida. Pasaron 3 meses desde el día que Rosa salió corriendo de mi casa. 3 meses de recuperación física en el hospital, mientras los doctores me desintoxicaban lentamente de todos los venenos que había consumido. Los médicos me dijeron que tuve suerte, que mi cuerpo era fuerte y que había resistido mejor de lo esperado. No tendrá daños permanentes, me aseguró el toxicólogo, pero estuvo a días, tal vez horas, de sufrir consecuencias irreversibles. Un poco más de warfarina y habría tenido una hemorragia cerebral masiva. Mientras mi cuerpo sanaba, mi alma seguía rota. Asistí a terapia 3 veces por semana con una psicóloga especializada en trauma familiar. Me costaba hablar al principio, pero poco a poco fui procesando la traición, el dolor, la sensación de haber sido completamente ciega. No fue tu culpa, me repetía la doctora Hernández. Los abusadores cuentan con nuestra confianza, con nuestro amor, especialmente cuando son familia. El juicio comenzó 4 meses después de mi ingreso al hospital. Para entonces, yo ya estaba en casa, todavía débil pero recuperándome. Rosa se había mudado prácticamente a mi casa, cuidándome, cocinándome, asegurándose de que comiera alimentos seguros. Ella se convirtió en mi salvavidas, en la familia que elegí. En la corte, Andrea y Javier intentaron culparse mutuamente. Andrea declaró que todo había sido idea de Javier, que ella solo había seguido sus órdenes porque la manipulaba emocionalmente. Él me amenazaba, lloró frente al juez. Decía que si no lo ayudaba, me divorciaría y me dejaría sin nada. Javier, por su parte, intentó minimizar su participación. Yo no sabía que Andrea le estaba dando tanto veneno, declaró. Pensé que solo era para marearse un poco, para que pareciera confundida. Nunca quise matarla. Pero el fiscal presentó los mensajes, las búsquedas en Internet, la evidencia física. La defensa quiere que creamos que esto fue un malentendido, dijo el fiscal con voz firme. Pero los hechos muestran una conspiración deliberada y calculada para envenenar lentamente a una mujer de 65 años, con el único propósito de robarle su patrimonio. Encontramos veneno suficiente en su casa para matar a 10 personas. Encontraron planes para declarar a la señora Margarita incapaz. Encontraron mensajes donde discutían cuánto tiempo más viviría después de internarla. Esto no fue un error. Fue un intento de asesinato premeditado. Rosa testificó como testigo clave. Explicó con detalle médico exactamente qué síntomas había observado en mí, cómo había reconocido las señales de envenenamiento, cómo su rápida acción había salvado mi vida. Si hubiera esperado un día más para visitarla, dijo Rosa con voz emocionada, Margarita estaría muerta. Los niveles de anticoagulantes en su sangre eran tan altos que cualquier caída, cualquier golpe menor, habría causado sangrado interno masivo. Cuando me tocó testificar, subí al estrado con las piernas temblorosas. Conté mi historia completa. Les hablé de cómo Andrea llegaba con sonrisas y comida, de cómo yo comía agradecida, pensando que finalmente alguien se preocupaba por esta vieja sola. Les conté sobre los olvidos, las caídas, el terror de pensar que estaba perdiendo la cabeza. Y les conté sobre el momento en que me enteré de que mi propio hijo había ordenado envenenarme. El jurado escuchó en silencio. Algunas mujeres tenían lágrimas en los ojos. Después de 2 semanas de testimonios y deliberaciones, llegó el veredicto. Culpables en todos los cargos. Andrea recibió 25 años de prisión por intento de homicidio, robo de medicamentos controlados y conspiración para cometer fraude. Javier recibió 20 años como cómplice y conspirador. Cuando el juez dio la sentencia, yo no sentí satisfacción.
Solo sentí un vacío profundo donde alguna vez hubo amor maternal. 6 meses después del juicio, estoy de vuelta en mi casa. La casa que Andrea y Javier quisieron quitarme. La casa que casi me cuesta la vida defender. Pero ahora es diferente. Instalé cámaras de seguridad en cada esquina. Cambié todas las cerraduras y, lo más importante, cambié mi testamento. Llamé a un notario y redacté un documento nuevo. Todo mi patrimonio, la casa valuada en 3 millones de pesos y los ahorros de 1,5 millones, irá a instituciones de caridad que ayudan a ancianos víctimas de abuso familiar. También dejé una parte importante para Rosa, la mujer que me salvó la vida, que se convirtió en mi verdadera familia. Javier no recibirá ni un peso. En el testamento dejé escrito: a mi hijo, Javier, le dejo la lección de que el dinero manchado con traición no vale nada. Le dejo el peso de saber que cambió el amor de su madre por 20 años en una celda. Y le dejo la certeza de que cada peso que tanto deseaba ahora ayudará a personas que sufrieron lo mismo que yo sufrí por su culpa. Rosa cena conmigo 3 veces por semana. A veces vienen otras vecinas. He empezado a salir de nuevo, a caminar al parque, a visitar el mercado. Todavía voy a terapia porque las heridas del alma toman más tiempo en sanar que las del cuerpo. Hay momentos en que veo comida y siento náuseas recordando. Hay noches en que despierto con pesadillas donde Javier está parado sobre mi cama con un frasco de veneno. Pero estoy viva. Eso es lo que importa. Estoy viva y libre. Hace 2 semanas recibí una carta de Javier desde la prisión. La leí una sola vez. Decía que lo sentía, que había tenido tiempo para pensar, que entendía la magnitud de lo que había hecho. Pedía perdón. Pedía que lo visitara. Rompí la carta y la tiré a la basura. Tal vez algún día pueda perdonar. Tal vez con años de terapia y mucho trabajo interno pueda soltar este dolor. Pero no será hoy. No será este año. Tal vez nunca. Y eso está bien, porque perdonar no significa olvidar. Y yo nunca olvidaré el sabor metálico en la comida que Andrea me traía con una sonrisa. Nunca olvidaré las semanas de confusión pensando que estaba perdiendo la cabeza. Nunca olvidaré la sensación de ser tan débil que no podía subir las escaleras de mi propia casa. Y definitivamente, nunca olvidaré los mensajes donde mi hijo discutía con su esposa sobre cuánto tiempo más viviría yo después de robarme. Algunas traiciones son tan profundas que rompen algo que nunca se puede reparar completamente. El vínculo entre madre e hijo es sagrado, o debería serlo. Pero Javier lo rompió con cada dosis de veneno que Andrea mezclaba en mi comida. Hoy preparo mis propios alimentos, como sola en mi cocina, con mis propias manos cocinando cada plato. Y cuando Rosa me invita a su casa, acepto porque confío en ella. Ella me demostró que la familia no siempre es sangre. A veces la familia es la vecina enfermera que probó tu comida y reconoció el veneno. La familia es quien te salva cuando tu propia sangre intenta matarte. Mi nuera me trajo comida especial todos los días durante un mes. Decía que quería cuidarme, pero cada plato era veneno. Cada cucharada era un paso más cerca de la tumba. Y yo comía agradecida, pensando que finalmente alguien se preocupaba por esta vieja sola. Esa es la parte que más duele. No el envenenamiento físico, aunque casi me mata. Lo que más duele es el envenenamiento del amor. Porque cuando tu hijo decide que tu muerte vale menos que tu dinero, cuando tu familia te mira y solo ve pesos y propiedades, algo se rompe dentro de ti que nunca vuelve a ser lo mismo. Pero aquí estoy. 66 años, cabello más blanco, cuerpo más frágil, pero viva. Sobreviví al veneno, sobreviví a la traición, y aunque mi hijo cumple 20 años de cárcel por intentar matarme, yo estoy aquí, respirando, comiendo comida que preparo yo misma, confiando solo en quien ha demostrado ser confiable, y recordando cada día que estar viva es mi victoria, que cada amanecer que veo es una prueba de que ellos no ganaron. Andrea quería mi casa, Javier quería mi dinero, pero yo todavía estoy aquí, en mi casa, con mi dinero intacto, destinado a ayudar a otras personas como yo. Esa es mi venganza.
no la cárcel, aunque la justicia se hizo. Mi venganza es estar viva, es haber cambiado el testamento, es saber que el hijo que me envenenó por herencia ahora no tendrá nada. Y cada noche, cuando cierro los ojos en mi propia cama, en mi propia casa, pienso en Rosa corriendo de mi hogar aquel día. Pienso en su cara de horror. Y doy gracias porque alguien en este mundo todavía se preocupó lo suficiente por una vieja como para salvarle la vida. Esa persona no fue mi hijo, fue mi vecina. Y esa es la lección más dura que he aprendido. La sangre no garantiza amor, y el amor no siempre viene de la sangre. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.